Bueno, hola a todos. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 1. Hemos estado comentando los primeros versículos. Estuvimos con la salutación, esos dos primeros versículos, y ya nos adentramos en el mensaje de la carta. Hemos estado avanzando más o menos pues hasta el versículo 6, 7, y decíamos que esta es una carta que encontramos aquí un contraste muy marcado entre el sufrimiento y la gloria. Sufrimiento y gloria. Por un lado, pues, fijándonos en el contexto histórico, vemos que se trata de una iglesia que sufrió mucho por la persecución. En este momento, pues, estaríamos en la época del emperador Nerón, y cuando estudiamos la historia, pues vemos cómo este fue alguien malvado, cruel, con atisbos de locura y endiosamiento, que causó mucho mal a la iglesia, ¿no? De hecho, la tradición dice que el propio apóstol Pedro y también el apóstol Pablo murieron a manos de este emperador, ¿no? Nerón. Entonces, el apóstol escribe en este contexto, y la iglesia pues estaba pasando por muchos padecimientos, tanto de tener que dejar sus hogares, tener que huir, familiares muertos, peligro de muerte, cárcel, todo lo que viene de la mano de la persecución, ¿no? Por otro lado, pues, el apóstol Pedro resalta continuamente en esta carta la promesa de gloria a la que Dios nos ha llamado en Cristo. Entonces tenemos este contraste, ¿no? Fijaos en el versículo 11, antes de empezar a leer, ¿no? Fijaos cómo allí nos habla de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es lo que, basándose en el ejemplo de la vida de Cristo, que Él tuvo que sufrir antes de entrar a la gloria, antes de ser glorificado, ¿no? Sabemos que Él vino a sufrir por amor a nosotros, para salvarnos. Pues es el ejemplo que Pedro resalta para todos los cristianos, ¿no? Es que antes de la promesa de gloria que Dios nos ha dado en Cristo, por gracia, tenemos que pasar por muchos sufrimientos en esta tierra. Bien, entonces estuvimos comentando esos versículos, ¿no? Que, si os acordáis, decíamos cómo comentábamos cómo el apóstol Pedro pone en perspectiva, y en esos versículos 3, 4, 5, 6, pues él está hablándole a esa iglesia que sufre, está recordándole la promesa de gloria que hemos recibido en Cristo, la vida eterna, ¿no? Y ya pasa a adentrarse en el tema del sufrimiento, y vemos que él habla de prueba, ¿no? La prueba de la fe. Por ahí nos quedamos, ¿no? Bien, vamos a leer desde el versículo primero, y ya continuamos comentando con este tema. ¿Quieres tú, Nancy? Sí, cómo no. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados
de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a continuar un poco más. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vale, vamos a parar ahí. Bien. Muy bien, pues esta porción que hemos leído es lo que encontramos en toda la carta. Aquí tenemos todos los componentes, ¿no? Pero si lo pensamos, no solamente en toda la carta, sino que esto es el Evangelio. Este es el mensaje central que encontramos en el Nuevo Testamento. Por un lado, decíamos que tenemos este contraste tan marcado entre el sufrimiento que encontramos en este mundo y la gloria futura a la que Dios nos ha llamado en Cristo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el apóstol Pedro aquí le escribe a la iglesia acerca de cómo esperar aquí en la tierra hasta que lleguemos a la gloria. De qué manera debemos vivir aquí, sabiendo que aquí vamos a pasar por muchos padecimientos y también que hemos sido llamados a la gloria de Cristo, ¿no? Pero hasta que ese día llegue,
cómo pasar nuestro tiempo aquí, ¿no? Entonces, nos habla de santidad. Nos dice que Dios es santo y que mientras dure nuestro viaje aquí en la tierra, debemos de asegurarnos, esforzarnos, prestar mucha atención a cómo estamos viviendo para que vivamos una vida que agrade a Dios, una vida santa, apartada del pecado y de obediencia a Dios, ¿no? Y por supuesto, lo hace aquí, por ejemplo, en los versículos 18 y 19 y en otros lugares de la carta, como en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, y casi si apuramos de toda la Biblia, nos habla de el sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador, pagando por nuestros pecados en la cruz, como base de pues nuestra salvación y de ese llamado que hemos recibido a la gloria de Dios, ¿no? Ajá. Bien, pues decíamos que el día anterior estuvimos ya adentrándonos en esto del sufrimiento, hablando de esta palabra prueba, ¿no? Fijaos, esto lo encontramos en el versículo 6 y 7, ¿no? Vamos a leer de nuevo esos dos versículos, 6 y 7. Marieta, ¿quieres tú leerlos? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, entonces el apóstol Pedro habla de esas aflicciones, ¿no? Dice, tengáis que ser afligidos, ¿no? Esas aflicciones que la Iglesia estaba pasando en ese primer siglo y que a lo largo de los siglos, pues todos los cristianos encontramos aquí en este mundo, ¿no? De hecho, Jesús lo dijo, ¿no? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Habla de esos sufrimientos utilizando esta palabra prueba, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decirnos con esto? Al encerrar esas aflicciones dentro de esta palabra prueba, ¿qué es lo que el apóstol está intentando transmitirnos? Es la fe. Es decir, nos prueban para saber si nosotros vamos a tener esa fe de seguir con el Señor. Uh-huh. Ajá. Es probada nuestra fe. Ajá. Ajá. Cuando hablamos de prueba, ¿hablamos de propósito? Sí, ¿no? Es sufrimiento con propósito, ¿no? Uh-huh. Por una esperanza. Uh-huh. Vamos a pasar eso, Uh-huh. vamos a sufrir, pero después de esto viene el bien, o sea, nos fortalecemos. Uh-huh. O sea que estamos de acuerdo en que al decir prueba no está hablando de sufrimiento sin causa o con total despropósito, sin más, ¿no? Simplemente porque nos ha tocado y mala suerte y punto, ¿no? Sino que está hablando de que hay un propósito, ¿no? Ajá. ¿Y qué es lo que es puesto a prueba? ¿Qué es? Nuestra fe. Uh-huh. Eso lo encontramos en el versículo 7, ¿no? Es preciosa que el oro. Uh-huh. Aunque el oro se prueba con fuego, pero la fe es más fuerte que eso. ¿Cómo es eso de que el oro se prueba con fuego? ¿De qué está hablando allí?
que se pone, ese material se pone en el fuego para poder limpiar y Ujú. Fundirlo. Ajá. para pulirlo. Claro, saca las impurezas y todo eso. Ujú. Eso cuando sale en bruto, ¿no? Mm. De la mina. Sí, lo calientan para que salga lo bueno de lo malo. Ajá. Hay que quitarle las impurezas, ¿no? Exacto. y así pasa con nuestra fe. Nosotros somos probados, nos limpia, nos saca la impureza para que nuestra fe sea probada y saber si es realmente fe Ajá. o es convencimiento. Ajá. Ujú. Diríamos que el oro es algo valioso en nuestro mundo. No sé. Muy valioso, ¿no? Mucho más. Claro. Tiene mucho valor. ¿No habéis visto las tiendecillas esas que ponen compro oro, ¿no? O compro y vendo oro, ¿no? Ajá. Y muchas veces los gobiernos hacen eso, ¿no? Compran grandes cantidades de oro como respaldo de su moneda, ¿no? Sí, sí. Como en Estados Unidos, que la mayoría de oro tienen en oro, Ajá, muy bien guardado. claro. Han sacado películas de eso, del oro como material único, Ajá. de reserva de la potencia mundial, lo tiene oro, Mm. las reservas. Es un material duradero, no se arruina, no pierde el valor. Ujú. Es un bien muy preciado, ¿no? Sin embargo, ¿de qué forma compara aquí el apóstol Pedro nuestra fe con el oro? ¿Qué dice en cuanto al valor? Al valor de nuestra fe La en fe comparación con el oro. es mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el Muy oro. valiosa. Ajá. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿no? Versículo 7, mucho más preciosa que el oro. ¿No? ¿Qué puede darnos el oro aquí en la tierra? ¿Qué puedo yo conseguir con oro? Cosas materiales. Cosas Riqueza. materiales, ¿no? Riquezas. Si tengo mucho oro, pues puedo conseguir muchas cosas Bienes, materiales, ¿no? claro. Claro. Y sin embargo, nuestra fe, ¿a dónde nos lleva? A la vida Al reino de Dios. A la gloria de Dios, ¿no? Ajá. Que Dios ofrece por gracia, ¿no? Por medio de Jesucristo. Los últimos versículos que hemos leído aquí nos hablan del sacrificio de Cristo. Dice que es lo que nos rescató, ¿no? Que compara el hecho de que lo que nosotros podemos obtener con la fe no se puede obtener con el oro. O sea, Claro. uno puede tener todo el oro del mundo, pero hay cosas que sin fe no se puede. Ah. La gloria, fijaos qué interesante es esto, ¿no? Porque cuando pensamos en la gloria del mundo, ¿no? ¿Qué ejemplo podríamos poner de la gloria que podemos alcanzar en este mundo? A mí, por ejemplo, se me ocurre ese futbolista famoso que mete el gol que le da la victoria en la final del Mundial, ¿no? Y todo un estadio lleno de gente levantándose y vitoreando y aplaudiendo. Ajá, como Messi, por ejemplo. Y ese futbolista que obtiene esa gran victoria, ¿no? No solo el estadio, las miles de personas que hay allí, sino todos los que están viendo por la televisión, ¿no? Claro. O sea, ¿qué consigue? Consigue fama, reconocimiento a nivel Poder, mundial, sí. riqueza, poder. Eso es un ejemplo de la gloria del mundo, ¿no? Lo máximo que uno puede alcanzar en este mundo, ¿no? Y ahí, bueno, pues podríamos añadir algunas cosas a la lista, ¿no? Ahora, si comparamos eso con la gloria de Cristo, que Dios nos ofrece en Cristo, vemos que sería como comparar las lucecitas esas de Navidad, ¿no? Con la luz del sol, ¿no? Ajá. No hay punto de... No, en comparación. Claro. Ajá. Entonces, el oro puede comprarnos la gloria de este mundo, ¿no? Pero la gloria de Cristo no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. ¿Os acordáis de esa frase de Jesús? ¿De qué le sirve al hombre Tener el oro del mundo y perder la vida. ganar el mundo Ganar entero si pierde su alma, ¿no? Y hay mucha gente que tiene mucho dinero y no son felices. Y no son felices. No son felices, son muchos. Y se suicidan. Se algunos. suicidó, eso te iba a decir yo. Mira a Robert Williams, un gran actor, y muchos príncipes también de varios países se han suicidado teniendo todo. Mm. Tienen los mejores coches, los mejores palacios,
y no son felices. Fíjate. Con todo lo que tienen. Nos debería hacer pensar, ¿no? Claro, y dirás, ¿por qué? Si lo tiene todo, pues yo creo que le hace falta eso. Claro. Le hace falta creer en algo o sí, que valga más que eso. Porque para quitarte la vida tú hay que pensarlo mucho. Claro. Entonces el oro es capaz de comprar grandes cosas materiales y de dar poder en este mundo, gloria pasajera, pero la fe puesta en Jesucristo, nuestro Salvador, nos lleva a la gloria eterna, ¿no? Ahí tenemos la comparación, ¿no? Ahí tenemos el contraste. Pero estamos ahí en el versículo 7, dice que esa fe, ¿qué tiene que pasar con esa fe mientras estemos aquí en la tierra? Ser probado. Tiene que ser probada. Para que sometida a prueba vuestra fe. Decíamos que el oro, ¿no? Aquí lo está comparando con la prueba del oro, ¿no? ¿Cómo se prueba el oro, ¿no? Decíamos que el oro es probado en el horno de fuego para que se vea si realmente es oro y todas las impurezas sean quitadas, ¿no? Y quede lo auténtico, ¿no? Lo valioso. Entonces, ¿en qué sentido, siguiendo esta comparación, es probada nuestra fe? Nuestra fe es probada cuando a través de las dificultades todo lo que esté de más es quemado y se saca. El oro, la pureza del oro se mide en quilates. Entonces el oro de máxima pureza es de 24 quilates. Entonces me explicaba alguien que fue joyero, bueno, nuestro pastor de Argentina era joyero, entonces me explicaba que el oro se funde una vez y otra vez, y en cada proceso se van eliminando las impurezas. Entonces llega un momento que el oro más valioso pasa a ser el que más veces estuvo en el horno y más procesado es. Y bueno, en sí la fe también. Cada prueba lo que hace es quemar las impurezas. Como si el fuego fuera ese sufrimiento. Cada vez que lo meten al fuego es Claro. si fuera una persona sufriría. Sí. Pero va quedando más limpio, va siendo más puro. Claro. Ahora, si pensamos en alguien que pasa por un gran sufrimiento y que durante ese proceso esa persona pues acaba renegando de su fe y abandonando y diciendo que ya no es cristiano, diríamos que en ese horno de fuego había oro, en un sentido espiritual. No. Diríamos que había una fe. Claro, la fe prueba si la prueba Demuestra. pone a prueba Ah, que si la fe era sincera Ajá. o no, Claro. en realidad. ah, Si no era sincera, bueno, ah. no había oro. En la mina se puede sacar algo que brilla y parece oro, pero luego se mete al horno y dice, anda, pues no era oro. No es. No era oro. No todo el que brille ahora. De verdad. Claro. Se quema todo. Ajá. Por eso nos dice un refrán, no todo lo que brilla es oro. Ajá. Claro. Y con respecto a la fe me hace acordar la vida de Job, que fue puesto a prueba mucho una y tras otra vez y bueno, nunca renegó contra el Señor. Ajá. Ahí vemos que había una fe auténtica, Sí. ¿no? Y que fue depurada, ¿no? Ajá. Ahora, podemos pensar en alguien que también pasa por circunstancias de mucha aflicción y sufre mucho y sale de allí, pero manteniendo una fe pequeña pero auténtica, ¿no? Diríamos que quizá esa fe pues venía de la mano o acompañada de muchas impurezas, pero que había realmente fe de valor, que ha sido depurada en ese... Ajá. Más que sea poquita que tenía, pero era una fe Verdadera, ¿no? Ajá. No ha perdido su confianza en Cristo, ¿no?
Entonces la fe tiene que ser puesta a prueba, ¿no? Las impurezas tienen que ser despegadas, ¿no? Otro detalle del versículo 7 que dice que el oro, aunque perecedero, o sea, ahí también tenemos un motivo por el cual nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, porque el oro se termina en algún momento, deja de ser, aunque dura mucho, deja de ser. La fe no, la fe es algo que nos va a llevar a la eternidad. La fe es eterna, ¿no? Y que debería ser, yo pienso, al contrario, cuando uno está en ese sufrimiento, creo que esa unión con Dios, en vez de rechazarlo, debería ser más fuerte, ¿no? Que es lo que ya lo único que te mantiene vivo, ya es esa esperanza, no echarlo también a perder, ¿no? Pienso yo. Después hemos pasado pérdidas de familiares que puedes decir, si era muy joven mi hermano, ¿por qué tan jovencito? Entonces, no, antes creo que es aferrarse a esa palabra, a esa fe. Sí. Y los seres humanos, bueno, los seres humanos tenemos los errores uno tras otro, pero debería ser al contrario. Mantener en esa fe de que va a cambiar. Porque si ya tú te alejas de todo, entonces la gente se suicida, la gente porque ya no tiene esa esperanza de vivir, ¿no? ¿Qué nos mantiene la fe? La esperanza. La esperanza de ese reino, la esperanza de que hoy pasó y que mañana va a ser mejor. Si no la tuviéramos, pues no estaremos aquí, no estaríamos en lo que tenemos que estar, pienso yo, ¿no? Que desgraciadamente el mundo es así. Por cualquier cosita ya renegamos y me voy. Esto aquí no... O no creo en nadie, porque si me quisiera no me hubiera quitado esto, si él me quisiera no me hubiera quitado aquello, tanto cosas físicas como humanas, ¿no? Claro. Pienso yo. Claro. Ahora, fijaos, si hacemos un pequeño salto a Primera de Juan, Sí. hay que avanzar un par de libros. Primera de Juan, Hay que ir en la dirección contraria. La dirección contraria. Sí. Avanzar un par de libros. Juan. Fijaos en el capítulo 5, lo que dice, en este caso, el apóstol Juan, ¿no? Que también era apóstol. Estamos viendo el apóstol Pedro. Ahora fijaos lo que dice el apóstol Juan, también inspirado por el Espíritu Santo, como lo fue Pedro y como son todos los escritos bíblicos. Fijaos lo que nos dice sobre la fe en el capítulo 5, los versículos, vamos a leer solamente 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Juan 4 y 5. 5, ¿no? Sí, capítulo 5, versículos 4 y 5. Hilda, ¿lo quieres leer? Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quieres leer de nuevo ese versículo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces el apóstol Juan nos presenta la fe como lo que nos lleva a lo mismo, ¿no? A la gloria que Dios ha prometido en Cristo y da por gracia, ¿no? Es lo que nos hace vencer en este mundo, ¿no? Bien, pues seguimos ahí en Primera de Pedro y estamos hablando de la fe puesta a prueba. Vamos a leer nuevamente los versículos 7 al 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro y vamos a intentar responder a la pregunta, ya estamos hablando de ello, ¿no? La pregunta es,
¿cuál es el fin último de que nuestra fe sea puesta a prueba, ¿no? ¿Cuál es el propósito final de ello, ¿no? Bien, versículos 7 al 9. Marcelo, ¿quieres tú? Sí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, el propósito detrás de la prueba de nuestra fe, ¿no?, que va a depurar, va a limpiar, ¿no?, es que lleguemos a dónde, ¿no?, por medio de la fe, lleguemos a dónde. Acaricia la salvación de nuestras almas, ¿no? Uh-huh. A la gloria a la que Dios nos ha llamado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y en el versículo 8, ¿qué es lo que vemos en cuanto a la fe que tenemos en Cristo y a la experiencia sensorial, ¿no?, que obtenemos a través de nuestros sentidos, como puede ser la vista? ¿Ah? ¿Cómo es? Amarle sin haberle visto. Uh-huh. Nos alegramos con gozo inefable y glorioso, dice. Uh-huh. ¿Qué significa esa palabra inefable? ¿Tenemos el diccionario por ahí? Quiere decir que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras. Como esa canción que dice: hay momentos que las palabras no me alcanzan. Bueno, es inefable. Como algo tan grandioso, ¿no?, que no puede... Se puede decir lo que se siente en palabras. Fijaos que el uso de esos adjetivos, inefable y glorioso, ¿no?, el gozo inefable y glorioso, es algo que a propósito utiliza el apóstol en su carta, ¿no?, lo hace en otros lugares también, para darle, para destacar todavía más esto de la gloria, ¿no? Este es uno de los temas centrales de la carta. Dios nos ha llamado a la gloria eterna en Cristo. Entonces él repite esta palabra, usa adjetivos relacionados, que es lo mismo que está haciendo con el sufrimiento, ¿no? Habla de padecimiento, de ser afligidos, de que somos puestos a prueba. Entonces, en ese versículo 8 leemos: a quien amáis sin haberle visto. Eso es la fe. ¿Cómo definía Hebreos 11? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Fijaos que el apóstol Pedro y sus compañeros estaban en una situación ventajosa en cuanto a esto, ¿no? Y es que ellos sí que habían visto al Señor Jesús. ¿Os acordáis lo que el Señor le dice a Tomás cuando... Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? Dice: porque me has visto, has creído, ¿no? Más bienaventurados son los que sin ver creen, ¿no? Ajá. Entonces, los apóstoles sí que vieron y estuvieron con Jesús y le escucharon y fueron testigos oculares de su resurrección, ¿no?
Esto era necesario que así fuera porque ellos, en calidad de testigos, escribieron lo que para nosotros es el Nuevo Testamento. Ajá. Aún así también tuvieron que andar por fe porque Jesús se marchó, ¿no? Y ellos tuvieron que vivir aquí en la tierra creyendo en la promesa que Jesús les había hecho, ¿no? Que así como Él había resucitado, también ellos resucitarían si se mantenían creyendo y confiando en Él, ¿no? Y por eso dieron la vida como mártires. Y ese testimonio pasa a nosotros para infundirnos fe, ¿no? Sin haber visto a Jesús, podemos nosotros también alegrarnos con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es lo que hicieron muchos en el primer siglo que tampoco habían visto a Jesús? A los que les escribe aquí el apóstol Pedro, veíamos que en primer lugar los destinatarios de su carta eran cristianos que se hallaban en lo que se llamaba Asia Menor, que es la Turquía actual. Y ahí tenemos esas provincias en el versículo 1, ¿no? Entre las que estaba también Galacia. Que eran cristianos en su mayoría gentiles, es decir, no judíos, que no habían conocido a Jesús en persona y sin embargo creían y le amaban sin nunca haberle visto con sus ojos y se alegraban de la promesa de la gloria y de la nueva vida que habían encontrado en Cristo y la relación que ahora tenían con Dios al haber sido reconciliados con Él. Se alegraban con una alegría que no puede expresarse con palabras, ¿no? Grandiosa, gloriosa, ¿no? Había una frase que siempre escuché desde niño que se decía: hay de aquel que necesita ver para creer. Desde niño la he escuchado en mi casa, lectura y eso. Hay de aquel que necesita ver para creer. O sea, que es como una advertencia de que no... ¿Se me entiende? Y esa alegría, cuando a ti te pasa algo bueno, cuando tú estás en esto de que siempre dices, uy, gracias a Dios, es como te da el subidón de... Y te viene a la cabeza, no lo conoces, no lo has visto, pero cuando te pasa algo, igual cuando te pasa algo malo, porque también dices, Dios mío, porque si no entiende tal, está la palabra de siempre con uno. A mí me pasa, o sea, si pasa algo bueno me da alegría, digo, uy, gracias a Dios, por fin. Y si me pasa algo malo, digo, Señor, ¿por qué? Si no entiendes, pero no renegar, ¿por qué? O ¿por qué hice esto? No tenía que haber hecho esto, Señor, tal. O sea, sin verlo, está ahí. En cada día, por la mañana, cuando te levantas, doy gracias a Dios por despertarme. Cuando me acuesto, que me proteja, porque no sé si me voy a despertar mañana. Encomendar que haré por la noche y darle las gracias y encomendarle el día. O sea, ¿has visto que sin verlo siempre... O sea, como yo me considero, estoy ahora viendo, pero yo me he considerado hijo de Dios, o sea, que siempre estoy con Él. Como cuando te digo yo las frases que digo, cuando me acuesto con Dios me levanto. Entonces, gracias por despertarme, gracias por todo, y para acostarme, que me protejan esa noche. No sé si ustedes, sin verlo, está ahí. Siempre está en tu mente o en tu corazón, como... Ahora, podríamos decir que toda fe está basada en el testimonio, ¿no? Cuando alguien cree en algo, lo cree porque hay un testimonio o hay ciertas evidencias, ¿no?, que a la persona le hace creer en eso. Así también sucede con todas las religiones, ¿no?, las creencias. Sin embargo, el testimonio puede ser verdadero o falso. Las evidencias pueden ser sólidas y fiables o pueden ser evidencias que no van a soportar el escrutinio ni la prueba a la que sean sometidas, ¿no? El testimonio que está en la base de nuestra fe cristiana es el testimonio de la palabra de Jesús, ¿no? Y es el testimonio de los que estuvieron con Jesús, ¿no?, que son los escritos bíblicos,
que tenemos principalmente el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, ¿no? Es el testimonio que ha dado el propio Jesús con sus palabras, con su vida, y aquellos que estuvieron con él y que le vieron, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros, fueron testigos de su muerte y también de su resurrección, ¿no? Ese es el testimonio de la fe, en la que se basa nuestra fe. Pero hay un testimonio también igualmente importante sobre el que se basa nuestra fe, que es el testimonio interno del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso se lo dice a los cristianos, ¿no? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el primero que trae convicción al alma del pecador de que necesita salvación y que esa salvación se encuentra en Cristo. Eso es lo primero que sucede cuando alguien se dispone a creer y va a ser salvo, ¿no? Es que recibe testimonio del Espíritu de Dios, ¿no? Que viene acompañado de la palabra de Dios, ¿no? de la predicación del Evangelio. Como que le habla al Espíritu. El Espíritu Santo le habla al Espíritu carnal. Claro. Como Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo testificaría de él. ¿Puedo leer un versículo? Sí. Bueno, esto está en Hechos. Ahí estaban ellos defendiéndose en capítulo 5, casualmente Pedro y Juan. Ajá. Lo habían tomado prisioneros. Y en el 31 y 32 dice: a este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y ahí dice el 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces ahí está lo que vos decías, que ellos hablaban en carácter de testigos. Por eso Sí. era tan convincente la palabra de ellos, porque ellos Claro. se presentaban como alguien, como personas que habían visto la realidad de Jesús. Sí. Y el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios testifica en nuestro interior, ¿no? Y en Juan 15, Jesús, hablando del Espíritu Santo y de la misión de sus discípulos aquí en la tierra, en los últimos 2 versículos, dice así, dice, cuando venga el Espíritu Santo, ¿no? Dice el Consolador, dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces ahí tenemos el testimonio de los apóstoles que estuvieron con Jesús y el testimonio del Espíritu de Dios que es enviado a la tierra, ¿no? El Espíritu Santo. Es en base a ese testimonio, al testimonio del Espíritu de Dios y el testimonio de los que estuvieron con Jesús, que es en base a eso que nuestra fe se levanta, ¿no? Nuestra fe es construida, es edificada sobre ese testimonio. El testimonio escrito que tenemos aquí en la Biblia y el testimonio del Espíritu Santo que ha inspirado esta escritura y que viene a testificar a nuestro espíritu, ¿no? De que esto es verdad, de que lo que Jesús dijo es así, de que lo que escribieron los que estuvieron con Él es cierto. Entonces, el que recibe ese testimonio y le cree a Dios, se convierte.
y se mantiene confiando en Dios, creyéndole a través de la prueba, en el sufrimiento, ¿no? Entonces nuestra fe no está simplemente basada en cualquier cosa, sino que está basada en el testimonio de los que estuvieron con Jesús, de las propias palabras de Jesús y en el testimonio del Espíritu de Dios que testifica a nuestro espíritu, ¿no? Hay quienes pueden no conocer mucho de la palabra quizá, pero saben que Jesús es la verdad. Y tú le preguntas y dice, bueno, pero ¿cómo lo sabes? Y dice, no lo sé, pero lo sé. No se siente. Ajá. Algo te dice que sí. Dice, y no tengo ninguna duda en mi interior. Yo sé que Cristo me ha salvado. Yo sé que Él pagó por mis pecados. Yo respondí a su llamado y yo estoy 100% convencido de que soy salvo. De que Él ha perdonado mis pecados. De que ahora Dios está conmigo. Dice, bueno, pero explícame más, explícame, ¿cómo lo sabes? Dice, no lo sé, pero lo sé. Lo sé más que ninguna otra cosa. Siente. Ajá. Y que en el versículo 8 está la respuesta, porque la clave de todo esto es en quién creyendo, ¿no? Ajá. Solamente con creer, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, el hecho de creer trae todo lo otro. Solamente creer. Entonces cuando uno cree, cualquier persona, por más que no conozca mucho de la Biblia o esté hace 2 días convertido, lo que sea, el hecho de creer en Jesús nada más es suficiente para fortalecer nuestra esperanza, nuestra alegría. Se puede terminar la depresión, la angustia, todo así, en un segundo, solamente con creer. Hay personas que están muriéndose en el hospital y escuchan una palabra de esperanza o de fe en ese momento, que conocen a Jesús ahí, solamente con creer, y pueden transformarse el corazón de esa persona así en un instante. Hay muchos testimonios de gente así. Fijaos, vamos a leer una vez más los versículos 7 al 9. ¿Quién lo lee? Hilda, ¿lo lees? Claro que no leas sin gafas, no participaba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Hasta el 9? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, es la salvación de vuestras almas. En el estudio anterior de Gálatas estuvimos haciendo mucho énfasis en esto que enseña el apóstol Pablo, ¿no? Que es el corazón del Evangelio, y es que somos salvos por gracia, ¿no? Por gracia. Que no es algo que nosotros podamos obtener por mérito propio, sino que es por los méritos de nuestro Salvador, ¿no? Por su sacrificio por nosotros, ¿no? Él pagó nuestro rescate y somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora, podríamos decir, teniendo esto claro, podríamos decir también que hay una recompensa de nuestra fe. Es decir, que en ese momento en el que nos encontremos con Cristo, Él de alguna forma recompensará el que nos hayamos mantenido fieles, creyéndole, confiando en Él. Sí, ¿no? Ajá. Tendremos la salvación. Ajá. ¿Y cómo lo dice en el versículo 7 al final? Que nuestra fe, que pase la prueba, que suceda con ella. Sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí tendremos la gloria, todo lo que anteriormente hemos sufrido, hemos pasado dificultades, ahí es la recompensa para todos. Ese es el resultado de esa fe que han mantenido, de esa esperanza. El resultado va a ser magnífico, va a ser
poder vivir con Él en su reino. Ajá. Esa es la... ¿Y qué se puede esperar más cuando esto es físico? Claro. Nosotros lo que hacemos, pienso yo que hemos empezado, yo por lo menos, es esa gloria espiritual, ese milagro, que ya vemos que todo lo que uno tiene, como me ha pasado a mí, se puede ir de la noche a la mañana, todo por lo que tú has luchado, que te crees que te va a durar, como te pasa de verte hoy aquí, porque es físico, mañana verte en la calle. Pero la fe sigue, o sea, esa no te la pueden quitar, ¿sí me entiendes? Porque estés encerrado en un calabozo, o porque te estén agobiando amigos, o lo que sea, eso siempre está aquí. Entonces es lo que nos mantiene vivos para seguir adelante, porque sabes que esa es la recompensa, que no puede haber materiales ni nada, no, eso no vale. Porque se te va, de un día para otro te lo quitan, o se va, o se suma, porque mucha gente, pero esa es la única verdad, es que si llega y perseveras, vas a tener una riqueza muy grande, espiritualmente, ¿sabes? Porque al que hablamos, a veces lo físico no hace feliz. Claro. Como ya lo hablamos, hay gente que tiene mucho oro, tiene muchas casas y las ves por ahí amargadas, aburridas, no se les ve alegría. Y hay gente que va por la calle, se toma un café y van contentos, van hablando, ¿sí me entiendes? Sí. ¿Puedo leer un pasaje? Sí. En 1 Corintios 3, 12, dice el apóstol Pablo, dice, y sobre este fundamento, hablando de la fe, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, la conclusión, y también allá en Pedro es lo mismo, en que la prueba lo que hace es poner, digamos, en la zaranda lo que realmente sentimos. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, acá, por ejemplo, todos estamos siendo nutridos de fe en esta charla. Pero después salimos a la calle, tenemos que enfrentar la vida real, y todo lo que escuchamos ahora acá se tiene que poner a prueba. Si podemos estar fuertes en la adversidad, bueno, lo que hemos escuchado realmente fue algo bueno y algo que se grabó en nuestro corazón. Y si no, bueno, es probable que tengamos que seguir aprendiendo, seguir nutriéndonos de más fe por la palabra. Así es. Varias de las parábolas que Jesús contó, hablando de su venida, él decía que aquellos que se mantienen fieles, ¿no? Hablaba de los siervos, que serían recompensados, ¿no? Dios un día recompensará la fidelidad, ¿no? Recompensará a todos aquellos que, a pesar de haber sido zarandeados, ¿no? Y de haber pasado por todo tipo de aflicción, de dolor, de sufrimiento, se han mantenido confiando en Cristo, se han mantenido creyendo su palabra, se han mantenido fieles, obedeciendo a Dios. La recompensa llegará, y esa recompensa será inefable y gloriosa, ¿no? Nada que ver con Las cosas del mundo. Claro. Ajá. Pero llegará, ¿no? Sí, pues seguro. Ajá. Bien, los siguientes versículos, 10 al 12, hablando del testimonio, ¿no? El testimonio sobre el que se basa nuestra fe. Vemos que aquí el apóstol Pedro va a hacer mención de los profetas de antaño, del Antiguo Testamento, de lo que era la escritura para el judío del primer siglo, ¿no? Ajá. Y nos va a hablar acerca del testimonio sobre el que se basa nuestra fe, como un testimonio que ya viene de mucho tiempo atrás, que ya había sido
anunciado desde el principio, antes de que Jesús naciera. Hay quien dijo que la profecía del Antiguo Testamento relativa al Mesías es la huella dactilar de Jesucristo, ¿no? De que Él es el Mesías verdadero. Cuando estudiamos aquellas profecías relativas a Él, ¿no? Como por ejemplo si leemos Isaías 53, que muy detalladamente nos habla de el Mesías como aquel que sufriría terriblemente pagando por los pecados del pueblo y como un sacrificio vivo, como un cordero, ¿no? Muy bien. Y tantas otras profecías que se cumplieron de forma exacta, como dónde nacería Jesús, de qué forma moriría, aun antes de que la muerte en la cruz fuese inventada. Se habló de que las manos y los pies de Jesús serían horadados, su costado atravesado. Vemos que muchas de las profecías relativas al Mesías de una forma tan exacta se cumplen en Cristo, ¿no? Entonces aquí vemos que en estos versículos Pedro va a resaltar ese testimonio. Pero vamos a dejarlo aquí ya y mañana podemos partir del testimonio de los profetas y ya pasamos a lo que también mencionamos al principio, a modo introductorio al principio del día de hoy, que vamos a encontrar a partir del versículo 13 en adelante, en el que el apóstol Pedro va a decirle a la Iglesia y a nosotros también cómo debemos de llevar nuestra vida aquí en la tierra mientras esperamos, ¿no? Ya sea sufriendo o no sufriendo, ya sea que estemos pasando por los altos o por los bajos de nuestra vida aquí en la tierra, cómo debemos de esperar hasta que lleguemos a ese día de la gloria, ¿no? Que Dios ha prometido a los creyentes en Cristo. Y ahí es donde vamos a aprender acerca de la santidad y de lo que significa vivir una vida de obediencia a Dios, ¿no? El apóstol Pedro va a hablar aquí de esto y se va a extender en este tema en los siguientes capítulos, ¿no? Bien, pues vamos a orar.